Bienvenidos, vamos a ver Introducción a los circuitos eléctricos, que es la unidad 1. Tengamos entonces un circuito eléctrico, ¿no? Un circuito eléctrico es aquel que está formado en un circuito eléctrico básico, tiene una fuente de poder o elemento activo, que está representado por la pila. Tenemos conductores, que son los señalados en verde, son los conductores, cables de resistencia cero, o sea, o pequeña resistencia. Tenemos un elemento pasivo, que es la lámpara, y tenemos un interruptor, que va a ser el que permite e impide el paso de corriente en el circuito, ¿no? También tenemos un elemento de seguridad, que sería un fusible, como observamos. Tenemos un fusible aquí que nos sirve de protección a todo el circuito si se supera la intensidad de corriente estimada para ese circuito. En electiva 2, ¿no? Vamos a ver los planos. Entonces, el primer tema va a ser sobre circuitos eléctricos. Ya sabemos cómo es un circuito básico o elementos básicos de un circuito eléctrico, ¿no? Tenemos un elemento activo, que es la batería, un elemento pasivo, que es la lámpara o carga. Tenemos un interruptor, que es el que impide y permite el paso de corriente al accionarlo, ¿no? Si está en on está cerrado el circuito, o sea, hay circulación de corriente. Si está en off, está abierto el circuito, no hay circulación de corriente. Y tenemos un elemento de protección del circuito, ¿no? Observen que un circuito eléctrico son elementos, una serie de elementos interconectados entre sí, en el cual circula una corriente, ¿no? Observen que los conductores son los elementos que unen cada uno de los dispositivos del circuito eléctrico. Así como lo expresamos en este momento, es una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada, ¿no? Cuando el interruptor está en on, en este caso, ¿no? Que tiene interruptor. El circuito eléctrico, hay simbologías que representan cada dispositivo. Ese es uno de los temas que le mandará a investigar. Y entonces vamos a representar cada dispositivo. Los planos lo vamos a ver no en forma representativa como está aquí, sino que lo vamos a observar mediante simbología. Entonces es importante conocer la simbología para saber de qué componentes estamos hablando. Como fuente activa, ¿no? Se representa, una de las representaciones de la fuente activa es, representando la pila, tenemos este tipo de representación. Es una fuente de voltaje. Observe que tiene una barra larga y una barra pequeña. La barra larga es la positiva, ¿sí? Corresponde positivo aquí. Y la barra pequeña es el negativo, ¿no? Como aparece en la batería. En la batería aparece un punto que es el positivo y un punto que es el negativo, ¿no? Esta es una de las tantas simbologías que tiene la batería, ¿no? O la pila o fuente de poder. A continuación, entonces, tenemos los cables, ¿no?
tenemos los cables y vamos a representar el elemento pasivo. El elemento pasivo se puede representar de esta manera. Una lámpara se representa con un círculo con una X en el medio, como podemos observar en el esquema. Vamos entonces ahora a, a representar el interruptor. Entonces, ustedes han investigado cómo se representa un interruptor, aunque hay muchos tipos de interruptores también. Bienvenido, participante. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Ok, entonces continuamos. Estamos comentando de que los circuitos eléctricos tenemos que representarlos por simbología. Entonces, porque no podemos representar el plano con la representación de cada dispositivo. Entonces, mediante la simbología de cada elemento que yo le mandé a buscar, ustedes van a representar o van a estar en los planos representados por la simbología y ustedes analizando, conociendo esa simbología, pueden determinar qué elemento estamos hablando o qué elemento está constituido el circuito. Entonces, la lámpara, ¿sí? O la carga, que es el elemento pasivo, está representado por una circunferencia y una X en el medio. Luego vamos a representar el interruptor al fusible. El fusible se representa con dos puntos y una curva que une esos dos puntos. Esa es la representación del fusible. Y por último tenemos el interruptor. Observen que el interruptor está abierto y lo vamos a cerrar. ¿Para qué? Para que circule la intensidad de corriente por el circuito. ¿Cómo lo tenemos aquí? Entonces tenemos la representación del circuito de forma representativa de cada uno de los dispositivos y en el lado derecho tenemos la simbología de cada uno de ellos. Este también lo podemos representar de otra manera, ¿no? De una manera con un solo hilo, unifilar. ¿Sí? Entonces, la representación gráfica del circuito eléctrico se conoce como diagrama electrónico o esquema eléctrico. Dicha representación exhibe los componentes del circuito con pictogramas uniformes de acuerdo a ciertas normas. ¿Sí? Estas simbologías están normalizadas. ¿Sí? Es mundial. Junto a las interconexiones, sin que éstas se correspondan con las ubicaciones físicas. ¿Sí? Lo importante es que cada uno de los elementos ya conozcamos su simbología. Ok, o sea, ubicaciones físicas que la cantidad de metros de cable no indica ahí, sino que es los componentes que tiene su circuito. Observe entonces, tenemos nuestra presentación, nuestro diagrama, pero también podemos graficarlo de otra manera. ¿Esa manera cuál es? La fuente de poder, elemento activo, ¿sí? Que tenemos una señalización de que era una barra larga y una barra pequeña. Vamos a colocar un punto y ese punto va a aparecer el nivel de voltaje del elemento activo. Y en el otro extremo que le corresponde al negativo, lo vamos a llevar a más, ¿no? Se coloca de esa manera, en este sentido. ¿Sí? Esto quiere decir tierra, se dice tierra o más. Representado ese punto negativo de la batería con unas barras que van a medida, van disminuyendo de tamaño. También lo podemos poner más pequeño o más lineal. ¿Sí? Como aquí lo tenemos representado. Tenemos el valor de la función fuente del elemento activo, tenemos la carga, tenemos el interruptor y terminamos con el fusible, el cual está conectado al terminal negativo de nuestra fuente activa.
Sí, aquí lo podemos poner, como, este se llama un esquema unifilar, o sea, una línea indica todo cómo están conectados nuestros componentes. Observen que nuestro circuito que tenemos aquí representado es un circuito serie. Igualmente tenemos aquí que nuestra representación también es un circuito serie. Ejemplo, ¿no? Tenemos este circuito eléctrico que está conformado con un juego de resistencia de 6, de 12, de 9, de 7 y de 4 ohmios a una fuente de 10 voltios. Observen que está representado con un nodo, ¿no? El nodo es aquel dispositivo que me va a, bueno, dispositivo no, aquella unión que me va a, la corriente que circula por el circuito me la va a distribuir por los elementos que están conectados en dicho nodo. Vamos a representarlo como en la forma unifilar, pues. Entonces, el positivo de la fuente lo voy a representar con un punto y le voy a colocar ese punto aquí, voy a colocar más 10 voltios. Y en el otro extremo negativo, ¿verdad? Que es este mismo extremo aquí, lo puedo llevar para este punto, ¿sí? Eliminando esa línea y puedo colocar aquí mi punto tierra o punto de masa. Ajá, y separando el otro extremo también, después, también lo separamos y lo independizamos, pero cada uno está al mismo lugar, al mismo punto. ¿Sí? Como observamos aquí, en vez de colocar una línea hacia el terminal de la resistencia de 4 ohmios, puedo independizarme, aunque es el mismo punto, en el circuito, ¿no? Entonces observen que el negativo lo coloqué independientemente para cada punto conectado. Sí, generalmente así siempre se hace, ¿no? Siempre se independiza los puntos que están unidos al nivel bajo, se colocan todos al mismo punto, al mismo, se ponen independientes, separados. Y entonces nos queda la fuente del valor función fuente es de 10 voltios, una fuente de corriente continua, y le colocamos arriba el punto con la polaridad, el cual corresponde la función fuente de la fuente. Así colocamos el punto donde está conectada, esta resistencia está conectada al terminal positivo de la fuente, entonces debe corresponder a lo que está representado. Le colocamos entonces el nivel más 10 voltios y ya tenemos el circuito en forma unifilar ya. De una manera más simple. ¿Alguna pregunta? No, profesora, todo claro. Ok, y ahí sí tenemos otro ejercicio. Tengamos este, ¿no? Aquí tenemos dos fuentes, una de 6 voltios, polaridad más o menos, o sea, esta simbología es de una fuente de corriente directa, más o menos 40 voltios la otra fuente. Esta simbología más o menos también se utiliza como para corriente directa como corriente alterna en los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, vamos a ubicar el positivo está unido a 4 ohmios, entonces voy a colocar aquí mi punto y voy a colocar el nivel, que sería 6 voltios, los 6 voltios y la polaridad que le corresponde más. Y igualmente hacemos con el otro nivel. Observen, en este caso, los dos están en negativo aquí, debajo del circuito, ¿no? Este nivel aquí le corresponde también la tierra o masa, y aquí también le corresponde negativo
Si lo llevamos aquí también a masa, ¿no? Entonces aquí, este punto aquí lo colocamos entonces, la resistencia tiene un terminal, esta que está a más 40 voltios. Ajá. Y tenemos nuestro circuito eléctrico en una forma unifilar, como lo vemos más adelante. ¿Sí? ¿No? Colocamos el botón en negativo y le colocamos entonces positivo y negativo. Ok. El caso que podemos conseguir que la fuente está en menos más, entonces donde aparezca el menos lo ponemos en tierra y el otro lo colocamos en el punto y su nivel de voltaje. Sí, aquí lo tenemos representado en forma unifilar. Y para diferenciar un circuito eléctrico de una red eléctrica, porque hay casos que se supone que lo toman como si fueran iguales, una red eléctrica es la que se encarga de suministrar electricidad a los consumidores. O sea que una red eléctrica está constituida de circuitos eléctricos. ¿Alguna pregunta? No, profesora, todo claro. Ok. Me falta colocarle a ustedes el cuestionario. El cuestionario es sobre un video que está en el aula. De ese video voy a sacar unas preguntas y ustedes examinando ese video me van a contestar las preguntas que le voy a realizar. ¿Cómo se llama este profesor?